Cuadrícula de perspectiva y selección de perspectiva. ¿Para qué sirven las herramientas de cuadrícula de perspectiva y selección de perspectiva? Estas herramientas en Illustrator pueden dibujar o interpretar fácilmente ilustraciones en perspectiva, mediante un conjunto de opciones que funcionan según las normas del dibujo en perspectiva, lo que permite que se exprese en una superficie plana la forma en la que el ojo humano percibe naturalmente las formas. Por ejemplo, una carretera o las vías del ferrocarril que parecen encontrarse o desaparecer en la línea de visión. ¿Cuáles son las funciones que están disponibles en Illustrator para el dibujo en perspectiva? Bueno, tenemos herramientas para definir o editar dichas perspectivas con 1, 2 o 3 puntos de fuga, controlar diferentes parámetros que definen la perspectiva de forma interactiva, crear objetos directamente en perspectiva, colocar objetos existentes en perspectiva, transformar objetos en perspectiva, mover y escalar objetos, mover o duplicar objetos hacia un plano perpendicular, definir objetos de trabajo reales y dibujar objetos con las medidas reales específicas en perspectiva. Seguidamente vemos en pantalla cuáles son las cuadrículas preestablecidas que tiene Illustrator, en este caso con un punto de fuga, 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Y del lado izquierdo tenemos una imagen de cómo se verá el cursor al seleccionar cada una de estos planos. Por si les interesa y deciden buscar más por cuenta propia acerca del tema, todo lo anteriormente mencionado, la información, fue extraída del sitio web de Adobe Illustrator. Al abrir un documento en Illustrator vamos a encontrar la cuadrícula de perspectiva en el costado de herramientas. Al seleccionarla se desprende la opción de cuadrícula de perspectiva y selección de cuadrícula, que son las herramientas en estudio. Con la cuadrícula de perspectiva en pantalla podemos ver todos los reguladores de la misma, que son los círculos que vemos en pantalla. Primeramente tenemos el regulador del tamaño de celdas. Luego podemos regular el punto de fuga izquierdo. También el punto de fuga derecho. Seguidamente observamos la extensión de cuadrícula vertical. También podemos mover la línea del horizonte. Y para mover la totalidad de la cuadrícula tenemos que ubicarnos en el piso de la misma para poder moverla. La selección de cuadrícula, en este caso es más específica, es para el movimiento de planos ya sea el derecho, el izquierdo y horizontal. Más adelante vamos a ver otro ejemplo de esta misma herramienta pero en el dibujo. Ubicándonos en el panel View, activamos las guías inteligentes. Luego, al ubicarnos en perspectiva, en cuadrícula de perspectiva, se desprende una serie de datos. Vamos a ir observando cuál es la función de estos. Primeramente tenemos esconder cuadrícula. Funciona al tener un dibujo, podemos irla escondiendo o reapareciendo para poder verlo bien. Tenemos mostrar reglas. Seguidamente tenemos mostrar, encajar en cuadrícula, el bloqueo de rejillas, en el caso de definición de cuadrícula, esto desprende un panel donde podemos seleccionar 1, 2 o 3 puntos de vista, que sería el tipo, las unidades de medida, la escala,
También tendremos los espacios de las rejillas. En el caso de los 2 puntos de vista podemos también regular el ángulo, la distancia, el horizonte, y en el caso del tercer punto de vista podemos también regular el punto X y Y para el tercer punto que aparecería en perspectiva, la modulación de colores para cada uno de los planos y la opacidad. También podemos esconder las reglas. Mediante el cursor widget ubicaríamos cada plano para trabajar. En este caso, ubicándonos en el sector derecho, podemos utilizar formas, las cuales se realizan en perspectiva. Podemos adjudicarle un color. Y así tendríamos los principios de estas 2 herramientas. Otro ejemplo en cuanto al uso de las guías o cuadrícula de perspectiva es con una fotografía. Mediante los puntos de fuga se puede copiar el ángulo de un edificio. En este caso yo escogí un edificio porque es más evidente este tipo de fugas que existen, que percibe el ojo humano, y nos facilitaría, por ejemplo, la ilustración de este mismo edificio, ubicar las ventanas mediante un mismo punto de fuga. Otro uso que se le puede dar a la cuadrícula de perspectiva es la ubicación de vectores o textos. En este caso tenemos un vector. Tiene que ser específicamente un vector para lograr acomodarse según la perspectiva. De esta manera, específicamente con la selección de perspectiva, seleccionamos el elemento y con control lo ubicamos en la cara seleccionada. Vemos cómo este sostiene la perspectiva. También podemos aumentar su tamaño con control para no dañar la perspectiva y colocarlo de la manera que queremos. También podemos notar que este puede no estar en el plano que tenemos ahí, sin embargo sigue esa perspectiva. Podemos utilizarlo con tipografía, texto. En este caso yo escribí diseño gráfico, aumenté su tamaño y grosor. Y mediante el comando objeto expandí la figura en expandir y lo convertí en vectores. Luego de ello escojo la cara del plano que deseo utilizar y elijo específicamente selección de perspectiva y coloco el elemento. Con control también puedo aumentar su tamaño sin deformarlo y ya tendríamos lo que sería un vector como un diseño o una tipografía en perspectiva. Por último, para ejemplificar los conocimientos más básicos acerca de la cuadrícula de perspectiva, quise recrear una ilustración inspirada en el juego Monument Valley, que es un videojuego que trabaja rompecabezas en diversas perspectivas y juega con el dinamismo de estas de una manera muy interesante.
De manera que lo primero que realizo es abrir mi cuadrícula de perspectiva, ajustarla de la manera en la que yo busco los parámetros de mis guías. Luego de esto, con las formas, genero las paredes. Es muy importante que para mover la figura, si no está como buscamos, es importante usar la selección directa y mover los puntos de la misma figura. Procedo a adjudicarle un color. Es importante saber que el uso de la cromática en cuanto a la perspectiva es importante, ya que juega con las luces y las sombras. El uso de formas también es específico en cuanto a los círculos. Estos también se ubican en la perspectiva. Ahí lo ajusto de manera que se vea bien. Escondo mis guías porque ya terminé de usarlas y puedo seguir con la ilustración. En este caso, con la pluma voy generando, tratando de igualar el ángulo que tiene la pared en la que estoy trabajando, el plano en el que estoy trabajando. Le doy un color y luego, igual con la pluma, trabajo otro plano en el sector de abajo, de manera que al cambiarle de color y adjudicarle un color más claro, se juegue con la perspectiva. De manera que parezca que la cascada está cayendo en ambos sentidos. Y por último, se generaría con la pluma figuras que asemejen a un ave. En este caso se colorean de negro y se ubican en la parte superior. Y así finalizaría la demostración básica de la cuadrícula de perspectiva y selección de perspectiva. Espero que mediante estos conocimientos puedan explotar su creatividad. Gracias.